Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Momentos de Victoria, compartido por un servidor, el pastor Arturo Pineda. Lo hacemos directamente de la Congregación Victoria y esperemos que sea de bendición para su vida como lo es para la nuestra también. Lo invito a que cierre sus ojos, vamos a comenzar este tiempo orando. Padre, te damos tantas gracias porque tú estás en medio nuestro. Gracias por este día, porque llegamos a la mitad de la semana. Te pedimos que tú nos acompañes, que tú nos guardes, Señor, que tú vayas delante de nosotros en todo lo que hagamos. Háblanos en esta tarde, Señor. Toca mis labios y que seas tú hablando. Unge los oídos de mis hermanos y que reciban esta palabra que viene de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos con nuestro estudio Encuentros con Jesús. Esta semana hemos hablado de una mujer que estaba enferma y que Jesús la sanó. También hablamos de uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, que vino y dejó a un lado su orgullo para encontrarse con Jesús e interceder por su hija. Pero antes de que Jesús se encontrara con ellos, él había tenido un encuentro muy interesante. No era una mujer que había estado buscando ser sanada, no era un principal de la sinagoga, no era una niña que estaba muriendo. El encuentro que tuvo previo a ellos fue con un hombre que nadie en su pueblo quería. Nadie lo aceptaba. Era un hombre rechazado. Acompáñenme al Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 5. Repito, Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor: Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Los evangelios nos dicen que había sido una noche muy agitada. El Señor había estado el día anterior con la multitud, después había cruzado el mar de Galilea o el lago de Genesaret, y se les vino una tormenta, estando en la barca, que parecía que la iba a hundir. Los discípulos se asustaron, pero Jesús estaba tranquilamente durmiendo. Fueron, lo despertaron, él se levanta, le habla a la tormenta y le ordena que se calme. Después de esto el Señor regaña a sus discípulos por no haber tenido fe en que Él estaba presente con ellos. Cuando el Señor está presente, todo es diferente. Hay esperanza, hay galardón, hay bendición cuando el Señor está presente en nuestra vida. Fue después de esta tormenta que llegan al otro lado del mar, a Gadara. Ellos eran judíos ahí en esa región, pero no vivían conforme a la ley. Tenían costumbres que iban en contra de lo establecido por Dios. Y fue en ese lugar donde el Señor tuvo un encuentro con un hombre. Ahí en el verso 2 nos dice que era un hombre con un espíritu inmundo. Hay gente que no quiere creer en los demonios, sin embargo ellos existen y quieren destruirnos, quieren alejarnos de los planes de Dios para nuestra vida. Este hombre nos dice que moraba en los sepulcros. ¿Te imaginas vivir solo en un panteón? Pero era un lugar donde la gente, digamos, que lo dejaba en paz. Porque en lugar de ayudarlo, la gente lo ataba o hasta encadenaba. Y él tenía tanta fuerza que rompía las cadenas y los grillos con que lo ataban. Hablaba todo el tiempo solo, se hería a sí mismo. Y por todas estas razones, el pueblo lo rechazaba y no quería tener contacto con él. Versículo 6. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Tanto el hombre como el espíritu inmundo
reconocieron que estaban frente al libertador, frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese mismo espíritu que hacía que ese hombre rompiera cadenas y grillos, ahora viene y se postra delante del Señor. Versículos 7 y 8 nos dice: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. El espíritu tomó control del hombre y comienza a decirle a Jesús que no lo atormentara. Pero la forma en que le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? El demonio tuvo que reconocer delante de quién estaba. Estaba delante del Hijo del Dios Altísimo. No era un hombre cualquiera, no era un hombre como tú y como yo. Estaba delante del Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús le estaba ordenando que saliera de ese hombre. En el versículo 9 le dice, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. La respuesta del Espíritu es impactante. El Señor Jesús le pregunta su nombre y el espíritu inmundo le contesta: Legión, porque somos muchos. En el Imperio Romano, una legión era un ejército de 6,000 soldados o más. ¿Te imaginas a este pobre hombre siendo atormentado por 6,000 demonios? El hombre no quería dañarse ni dañar a otros. Los demonios lo atormentaban y en su desesperación él comenzaba a lastimarse a sí mismo. La gente del pueblo lo conocía de toda la vida y nunca hicieron nada por ayudarlo. Jesús apenas se bajó de la barca y tuvo ese encuentro con él. Incluso puedo decir que el único motivo por el cual el Señor cruzó el mar era para tener ese encuentro con este hombre de Gadara. Versículos 10 al 14 dice: y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Esos demonios le pidieron a Jesús que los enviara a unos cerdos que estaban ahí, que no los enviara lejos, sino que les permitiera entrar a unos cerdos. Eran como 2,000 cerdos, pero como te digo, ellos eran una legión. En Deuteronomio 14:8, el Señor les dijo al pueblo de Israel que no podían comer carne de cerdo ni tocar su cuerpo muerto. Entonces, si no podían comerlo, ni podían usar su piel, no podían curtir la piel porque era el animal muerto, ¿para qué los criaban? Como les dije al principio, no cumplían la ley de Moisés. Así que el Señor les permitió entrar a esos cerdos. Y esos pobres cerdos se volvieron locos, al grado de irse corriendo hacia el despeñadero y lanzarse al mar, donde se ahogaron. Versículo 15 nos dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Los que apacentaban los cerdos, hermano, fueron a avisar lo que había sucedido, y la gente del pueblo vino a ver. Encontraron al hombre
que había estado endemoniado, ahora estaba sentado, estaba vestido, probablemente le habían dado ropa de alguno de los discípulos o del Señor, yo no sé, pero dice que estaba en su juicio cabal. Ellos lo conocían, la gente del pueblo lo conocía, pudieron ver el cambio en ese hombre. Era un motivo para darle la gloria a Dios por lo que había hecho, pero en lugar de eso tuvieron miedo. Y como habían perdido sus 2000 cerdos, le rogaron que se fuera de la tierra, de ahí de su tierra. En lugar de buscar y tener un encuentro ellos mismos con Jesús y que también sus vidas fueran transformadas como la de ese hombre, ellos corrieron a Jesús de su tierra. ¿Sabes? En este tiempo seguimos corriendo a Jesús de nuestra vida. Lo corremos de las escuelas, de las casas, de las familias, del gobierno. Cuando impedimos que se hable de Jesús o que se clame a Él, lo estamos corriendo de nuestra vida. Ahora una de las costumbres que se quiere adoptar es, dice, no le enseñes a los niños de Dios. Cuando ellos tengan cierta edad, ellos tomarán la decisión de buscar al Dios que ellos quieran. Si sacamos a Jesús de nuestras familias, ¿sabes qué va a pasar? Lo mismo que en Gadara. Jesús se hace a un lado y Él va a donde es buscado. En el verso 18 dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este hombre quería ir con Jesús. En cambio, la gente del pueblo corría a Jesús. Este hombre quería ir con él. Pero Jesús le dijo, no, ve con tu familia. Dales testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Es necesario, hermano, que cada uno de nosotros demos testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El Señor atravesó el mar para encontrarse con un hombre. Así de valioso o valiosa eres tú para Jesús. El Señor dejó a la multitud por uno. Cuando Él les dio la parábola de la oveja perdida, de cómo el pastor dejaba las 99 para ir a buscar una, no era solo una bonita historia, era lo que Él hace por un hombre que necesita conocerlo a Él. El Señor deja todo y va a encontrarnos. El Señor dejó todo para encontrarte a ti, para tener ese encuentro contigo. Cuando venimos al Señor, un encuentro con Él rompe cadenas. Un encuentro con Jesús libera nuestra vida. Un encuentro con Jesús nos hace nueva criatura. Ese hombre vivía atormentado, pero cuando se encontró con Jesús, su vida fue transformada. Si tú has estado pasando momentos de tormento, momentos de ansiedad, en Jesús hay libertad. Si tú has estado apresionado por la desesperación, por la angustia, en Jesús hay libertad para tu vida. Ten ese encuentro con Jesús. Cierra tus ojos. Señor, te damos tantas gracias porque tú estás dispuesto a dejar todo para encontrarte con uno. Tú estuviste dispuesto a dejar todo para encontrarnos a nosotros, Señor. Gracias. Gracias porque tú nos compraste con precio de sangre. Tú nos has redimido, nos has transformado, Señor. Y así como este hombre que tú liberaste, Señor, te pido que tú traigas libertad a nuestras vidas. Si alguno de los que nos están viendo en esta tarde ha estado pasando por tiempos de desesperación, por problemas, Señor, en su mente, tú eres el que trae la libertad.
Si han tenido problemas, Señor, de salud, tú eres el que trae la sanidad. Si han estado siendo atormentados por algún espíritu, Señor, tú eres el que nos liberas. Haz tú la obra en nuestras vidas. Queremos tener ese encuentro contigo, ese encuentro que vivifica, ese encuentro que transforma, ese encuentro que nos da paz. Gracias, Señor. Toma nuestras vidas y llévanos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, un encuentro con Jesús cambia tu vida para siempre. Te recuerdo, hoy a las 7 tendremos el culto ahí en la congregación, Avenida Ruiz Cortines 721, ahí en la colonia Adolfo Prieto. Ven con tu familia a alabar al Señor. También nos puedes seguir a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Podrás acompañarnos en el culto que tendremos en esta tarde. Pero si puedes venir, te invitamos a la congregación, a alabar juntos al Señor. Te esperamos el día de mañana a las 8 en la oración a través de Zoom. Únete. La sala de reuniones 332-146-6264. Ahí estamos todas las mañanas de 8 a 9 de la mañana. Y en las tardes, aquí estaremos el día de mañana, primeramente Dios, con los momentos de victoria. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sus ojos sobre tu vida, que te dé de su gracia, de su misericordia y de su paz. Recibe un fuerte abrazo y nos vemos mañana, 6 de la tarde. Y ahorita en unos momentos más, a las 7, en el culto, ahí en la congregación. Dios te bendiga y bendiga a tu familia.